Bueno, buenos días a todos y a todas. La primera impresión que tengo, antes de, lógicamente, agradecer a los organizadores, tanto a Fonred como al Ministerio de Economía, como a la Confederación, al CFI, y, lógicamente, también a nuestra querida Verónica, que siempre ha estado ahí para que, por lo menos los que venimos de España, pudiéramos tener aquí un hueco y poder estar estos días con vosotros. Y dicho esto, pocas veces he estado en una sala donde la gente está de pie. Así que eso es señal de que la expectación es importante y los organizadores, les felicito, han superado, lógicamente, pues todas las expectativas que tenía. Cuando Verónica nos propuso las distintas disertaciones e intervenciones que teníamos que tener, el título sugerido era el desarrollo de los sistemas de garantía en Iberoamérica. Y realmente el título lo asumí enseguida porque les voy a hablar desde una perspectiva, una experiencia de 40 años y gran parte de ellos en la región. Entonces es una experiencia vivida, es una experiencia compartida, es una experiencia que espero que sigan enriqueciendo y para mí es muy gratificante, primero, conocer que ya hay un primer foro de fondos de garantía. Me ha tocado vivir unos primeros foros en algunas circunstancias y deseo y tengo la seguridad de que va a haber en los próximos años, va a haber continuidad. También es muy gratificante escuchar que ha nacido un fondo de garantía, es decir, que todavía en el 2023 siguen naciendo fondos. Y bueno, parece ser y esperemos que cunda la fertilidad en Argentina. Bueno, pues este es el título. Voy a rehusar citar estadísticas, salvo las puntuales y necesarias, iniciales, para darle un marco de referencia a la charla. Y voy a profundizar fundamentalmente en los conceptos, es decir, los fundamentos, en las ideas y en la evolución que ha tenido todos estos conocimientos a lo largo de estos años en la región. Al afrontar el tema de la charla, pues, y pensando en esa transmisión de conocimiento, en esa transmisión de experiencia, en ese compartir conocimientos entre todos, pues estuve pensando en el guión. Y el guión, al principio lo que me sugirió fue decirles o transmitirles que todos tenemos historias en el sistema de garantía, tenemos una trayectoria, tenemos una historia en común. En segundo lugar, que tenemos consolidado un presente, es decir, esta expectativa, esta reunión, es porque es la muestra de que hemos consolidado un presente actual muy enriquecedor y, finalmente, dejarle el mensaje de que tenemos futuro. No quiero anticipar nada, pero las palabras del secretario de Economía me han estado sugiriendo muchas cosas y cosas que han pasado en la pandemia reciente, sobre todo con los sistemas de garantía. En primer lugar, decirles que somos una realidad hoy día mundialmente reconocida. Ese mapa mundi está lleno de colores que significan sistemas de garantía que actualmente están vigentes y tienen actividad en todo el mundo. En segundo lugar, que evidentemente hay distintos colores, luego lo veremos. ¿Eso qué significa? Que somos heterogéneos, que hay distintas formas de operar con la garantía. Eso en Argentina lo ven visible como en otros países. Hay fondos y hay sociedades de garantía. Hay un color azul y hay un color, de alguna forma, ahí está extendido todo el color azul, pero hay también colores amarillos. ¿Eso de colores amarillos qué es? Pues que hay otra forma de operar con la garantía.
En segundo lugar, que el ser heterogéneo, el que haya distintas formas de operar, significa que hay distintos modelos de negocio. No es el mismo modelo de negocio de una sociedad de garantías que un modelo de negocio de un fondo de garantía. Eso tenemos luego la oportunidad de hablar sobre ello. Y luego, y por último, que generalmente se piensa que los sistemas de garantías son para países desarrollados. Y precisamente la realidad del mundo es otra, y es que los sistemas de garantía están más desarrollados, se usan más intensivamente en aquellos países precisamente que son más desarrollados. Y luego lo vamos a entender cuando avancemos en el porqué de los conocimientos. Muy rápidamente, ¿cómo están distribuidas las garantías? Pues un 33% están en Asia, un 34% en Europa, un 29% en Estados Unidos y aproximadamente un 3% en Latinoamérica. También es cierto que de todos estos países en América Latina, donde los sistemas, el desarrollo, su evolución es mucho más reciente que en otros continentes. Sin embargo, cuando hablamos de pymes, América Latina se encuentra perfectamente ubicada. Fíjense que sobre un volumen de cerca de 25 millones de pymes, el 33 está en Europa, el 28 está en Estados Unidos y el 24 está en América Latina. Y en Asia se concentra aproximadamente un 16%. Hay que decir que no hay estadísticas de China y sí se sabe, se tiene conocimiento que hay fondos de garantía en China bastante potentes, con mucha actividad y con mucho volumen. ¿Cuáles son los datos de la región? Pues fíjense, cerca de 50.000 millones en garantías vivas, 67.000 en crédito, casi 6 millones de empresas aprobadas. Se están otorgando unos 24.000, 25.000 millones de garantías al año, lo cual supone 41.000 millones de créditos al año y unos 2.200.000 empresas apoyadas. Hay 110 esquemas de garantías en Iberoamérica, de los cuales 87 son latinoamericanos y 19 entes de garantía están ubicados en España y en Portugal. Pero fíjense, en el año 20 había 3.000 millones de dólares en garantías. En el 2020 había como 30.000 identificadas, 30.000 empresas apoyadas. Fíjense el crecimiento exponencial que en 23 años ha tenido la región. Por eso, cuando antes le hacía referencia desde la perspectiva mundial, América Latina todavía tiene, hoy se ha dicho en esta sala, América Latina y Argentina tiene todavía un recorrido muy importante en los próximos años que realizar en sistemas de garantía. Bueno, y el primer punto que les planteaba es de que tenemos historia. Los esquemas de garantía de la región tienen historia. Empecemos, esta mañana en el desayuno, lo decía el presidente de la Liga, Paco Martinotti, que está aquí en la sala junto al presidente de Regar, Pedro Pisonero, y el origen está a principios de siglo. En Francia, donde surgen las sociedades de caución mutua, 1917. A partir de 1948 vemos que ya hay programas de garantía en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, y en el 48 inclusive hay una sociedad pública en Marruecos que nace en ese momento. Posteriormente, en la referencia a la región tenemos desde el año 72 a México, tenemos a España, a partir del 80 tenemos a Chile, Venezuela, Colombia, y así Argentina aparece, como muy bien sabe
la ley de SGRs en la década de los 90, y así van surgiendo en los distintos países, en el 94 en Portugal, y prácticamente en el año 2000, prácticamente toda la geografía de la región tiene, de alguna forma, tiene un esquema de garantía. ¿Y qué ha sucedido de alguna forma en este proyecto naciente de sistemas de garantía? Pues ustedes recordarán perfectamente, por lo menos desde la universidad, aparece la figura de Stiglitz, de Weiss, que de alguna forma impacta en esto de la financiación. Y hablan de asimetrías informativas, del riesgo moral, que vienen a aportar luz a cómo es necesario articular algún mecanismo para acercar la empresa al sector financiero. Y finalmente en el 88 aparece Basilea I. Basilea I, luego lo diremos, es nuestro faro. Es decir, los bancos necesitan, por regulación, cubrir sus activos. Necesitan cobertura de garantía. Y precisamente son las garantías mejor calificadas, las mejor valoradas, aquellas que hacen que los bancos sean más apetecibles para el sector financiero. Y entonces ahí es donde vemos una luz, vemos un faro. Es decir, si nuestras garantías están bien calificadas, si nuestras garantías están bien valoradas en el sistema financiero, ahí nos está marcando el camino que tenemos que seguir, el canal donde tenemos que meter a la pyme para que pueda llegar a la financiación de los bancos. Y luego aparece aquí, hasta ahora nunca lo había puesto en una diapositiva, aquí aparece, como ven, una nube, un rayo, una tormenta. ¿Eso qué es? Es que en todo este proceso que estamos viendo aquí, en el 88 aparece lo que se llama el consenso de Washington. El consenso de Washington, en definitiva, son las teorías neoliberales, donde se sataniza todo aquello que de alguna forma se considera un subsidio, una subvención a la actividad ordinaria, a la actividad económica. Y posteriormente al 88 hay una reunión en Washington en el 91 donde precisamente es una reunión enfocada a modelos, a sistemas de garantías en la región. Y en esa reunión una de las cosas que se concluyen es que los sistemas de garantía son subsidiados. Los sistemas de garantía tienen subsidios. Eso era como decir en aquel momento, ponerle un estigma a los sistemas de garantía. Era como condenarlos a la hoguera, simplemente porque eran sistemas subsidiados. Y de aquella reunión, de alguna forma, aquello entiendo que significó un impulso al movimiento de sistemas de garantía, porque no es casual que aparezca una asociación asiática con 10, y ahí lo pueden ver, 17 miembros de 12 países, que actualmente tienen ya 35 congresos anuales en sus espaldas, que en 92 surge la ECM, que actualmente tiene 46 miembros de 31 países, que luego surge en el 98 REGAR, en el año 97, de ámbito iberoamericano, que luego surge ALIGA en el 2010, de ámbito latinoamericano, que en el 2014 surja toda una red de sistemas de garantías del norte de África con 15 miembros de 15 países. Y finalmente, en el 2016 hay incluso una entidad de coordinación de todas estas entidades y asociaciones supranacionales. Es decir, no es casual, y no es casual porque precisamente lo que emergió, lo que fomentó todo este sentido asociativo, precisamente fue compartir experiencias, compartir conocimiento, transmitir los principios, los fundamentos
de los sistemas de garantía para que se pudieran desarrollar adecuadamente en los distintos territorios. Y el segundo punto a que hacía referencia es al mensaje de que tenemos consolidado el presente. Y es que hemos avanzado en el marco conceptual, sabemos nuestros orígenes, sabemos perfectamente que hemos surgido en diferentes momentos históricos. Lo primero de todo, el año 1917, las sociedades de caución mutua, es decir, las sociedades de garantía mutua de principios del siglo XX, que hemos surgido en diferentes entornos económicos y sociales. Recuerden en el 50, ¿qué pasa en el 50? La reconstrucción del aparato productivo. Hay dos guerras mundiales, sobre todo la segunda, que destruye el aparato productivo en gran parte en algunos continentes o en gran parte de algunos continentes. Por lo tanto, hay que reconstruir ese aparato y es necesario, no hay activos, es necesario establecer políticas públicas donde se dé cobertura a los préstamos de los bancos. Y fíjense cómo todavía las sociedades de garantía están vigentes, que surge la pandemia en pleno siglo XXI. Lo acaba de decir el secretario de Economía. Sin garantía en el mundo no hubiera habido crédito. Se han dado 100.000 millones de euros en España, 200.000 millones de euros en Italia, 150.000 millones de euros en Francia, 650.000 millones de dólares en Estados Unidos. Y eso no hubiera sido posible si no hubiera habido cobertura de garantía. Si no hubiera habido cobertura de garantía de los Estados, o hubiera habido cobertura de garantía de los sistemas de garantía. Posteriormente, tanto Pedro como Paco tendrán la oportunidad de mostrarles cómo ha crecido precisamente en pandemia la cobertura de garantía para préstamos. Si no hubiera habido cobertura de garantía, no se hubiera podido sostener a las empresas que el secretario de Economía hablaba sobre Argentina, o las de España, 1 millón de empresas soportadas por esos 100.000 millones de euros. Si no hubiera sido posible sostener ese aparato productivo temporalmente si no hubiera habido cobertura de garantías. Diferentes enfoques de políticas públicas. A finales del siglo XX aparece de pronto la pyme como paradigma. Todas las políticas públicas se dan cuenta de que las pymes son importantes, que necesitan financiación, pero para tener financiación hacen falta sistemas de garantía. Y ese es otro paradigma que mueve todo el movimiento de sistemas de garantía, y lo hemos visto en América Latina en la gráfica que antes les mostraba. Finalmente, el rol del sector público y el privado en los sistemas de garantía. En sus orígenes, fijaron, fueron recursos privados. Con el tiempo aparecieron los recursos públicos y hoy día los recursos privados y los públicos coexisten, pero con otra denominación. Ya no hablamos de sistemas mutualistas, hablamos de colaboración público-privada. Y también hemos llegado a conocer cuál es nuestro rol en los distintos niveles de política pública. El más alto, ¿cuál es el nivel macro? Es decir, el mercado no asegura eficientemente la afluencia de recursos a las pymes. Por lo tanto, ¿nuestro rol cuál es? Un rol excepcional donde atendemos puntualmente un nivel intermedio, un nivel micro, o el rol de los sistemas de garantía tiene que ser, y antes de alguna forma se puntualizaba cuando intervino el representante
fondos de garantía cuando decía o hablaba del derecho de acceder al crédito. Esta precisamente es un concepto que se acuñó en el primer Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía aquí en Buenos Aires. Y es que ese concepto de el derecho de accesar al crédito, ojo, eso no quiere decir que se otorgue, pero igual que hay un derecho a la vivienda, hay un derecho a la educación, también los estados tienen que asegurar el acceso a los medios de producción, el derecho de acceder al crédito. Y esta es, digamos, la motivación estructural más importante que tienen los sistemas de garantía. Y hemos avanzado en el diagnóstico y hemos avanzado en la estrategia. ¿Por qué asumimos el rol de dar cobertura de garantía? Decíamos antes que hasta el año 81-86 lo único que surge desde la universidad es el mensaje de que hay unas asimetrías informativas, de que hay que acercar el sector financiero y la PYME para que esas asimetrías se reduzcan y que ahí, de alguna forma, justifica el que haya un garante por medio. Pero es que surge Basilea I. ¿Y qué sucede con Basilea I? Lo que sucede es que ya hay unas recomendaciones de reguladores y supervisores que dicen que las garantías más valoradas, las garantías que tienen un mayor valor de cobertura, mitigan las provisiones y mitigan la necesidad de recursos de los actores del sistema financiero. Por lo tanto, para una cobertura de garantía de menor valor, un banco tiene que provisionar más y un banco necesita consumir más recursos de capital. Para una garantía de mayor valor, el banco necesita cubrirse. Estaba a punto de que haya un accidente y se hayan quedado sin expositora. No sé si afortunadamente, pero bueno, continúo. Entonces les decía que para una garantía de mayor valor necesita menos provisiones y menos recursos. Por lo tanto, la garantía es un valor estratégico de primera magnitud para el sector financiero. Y aquí ya tenemos el diagnóstico. Las reglas internacionales hacen que las pymes tengan más dificultades para acceder. Las reglas internacionales son las que, de alguna forma, limitan el acceso al crédito. Por lo tanto, hemos llegado al diagnóstico. Pero ¿un diagnóstico para qué sirve? Sirve para que diseñemos la estrategia. Entonces, tenemos el diagnóstico y ya empezamos a conocer cuál tiene que ser nuestra estrategia para llevar a las pymes a la financiación. ¿Y cuál es esa estrategia? Pues tenemos que, primero, basarnos en unos principios. El sistema de garantía se tiene que basar en unos principios, mirando aquí a la izquierda. Y el primero de ellos es que tiene que ser una política de Estado. ¿Qué significa eso de la política de Estado? Significa que el sistema de garantía no puede estar cuestionado. Se puede cuestionar una entidad en concreto. El sistema financiero bancario no está cuestionado. Se puede cuestionar un banco y la gestión de un banco, pero el sistema financiero bancario no. Entonces nuestro sistema, el sistema que tenemos que construir, es que el sistema no esté cuestionado. Sobre todo por una cuestión fundamental, y es que la cobertura de garantía es una necesidad permanente. La cobertura de garantía no es una moda. Ustedes nunca han escuchado que se cuestione el otorgar crédito, ¿verdad? Nunca.
pero seguramente que habrán escuchado esto de la garantía, ¿para cuánto es? ¿Esto va a ser para toda la vida? ¿Este sistema va a ser para siempre? ¿O esto es que ahora mismo hay una necesidad que si tapamos la boca el tema se olvidó y se acabó? Igual que el préstamo, la garantía es una necesidad permanente. Es más, les avanzo, la garantía es un bien escaso. ¿Y cuál es el otro principio? El otro principio es sobre el que se tiene que soportar un sistema de garantía no cuestionado, es la alianza estratégica entre todos los actores. Aprovecho para decirlo en esta sala que están todos los actores. Aquí todo el mundo tiene que ganar. Todo el mundo tiene que ganar. La pyme tiene que ganar, evidentemente, tiene que tener acceso. Pero el banco tiene que ganar también. El banco tiene que tener un sistema que no le consuma provisiones y que no le consuma recursos propios. Y el sector público tiene que tener un sistema que efectivamente le permita desarrollar sus políticas públicas. Y aquí todo el mundo tiene que ganar. Hablamos de que el sistema no tiene que estar cuestionado. Pero ¿qué entendemos por un sistema no cuestionado? En la universidad a todos nos han enseñado lo que es un sistema. Es decir, entran unos recursos, se procesan y hay unos resultados. ¿Cuál es el sistema de garantía? Tiene también unas entradas de recursos, tiene todo un proceso operativo y también tiene unas salidas. Pero, ¿qué salidas son las que necesita el sistema financiero para que sea? ¿Qué resultados son necesarios en el sistema de garantías para que funcione en el sistema financiero? Pues evidentemente garantías deseadas, no las garantías, no una salida no deseada. ¿Cuáles son esas garantías, esas salidas deseadas? Pues que las garantías estén valoradas, que las garantías estén bien asentadas en el sistema financiero. Y al final esto se traduce en que somos un subsistema del sistema financiero. Saben que hay sistemas, luego subsistemas que completan el sistema original. La cobertura de garantía es un subsistema del sistema financiero. Y lo podemos ver claramente con este ejemplo. El crédito es una moneda. No sé si a veces muevo la mano y se va el sonido, pero el crédito es como una moneda. La moneda es el préstamo y la moneda tiene dos caras, tiene la cruz y tiene la cara. La cara del préstamo, digamos, es el banco. La cruz, no por el hecho de que los sistemas de garantía nos adjudiquemos la parte peor, la cruz se la vamos a asignar a la cobertura de garantía, pero el crédito es el mismo. Luego, mensaje a esta sala donde están todos los actores. Estamos en el mismo campo, estamos en la misma cancha. Un sistema de garantía no es un competidor del sistema financiero. No viene a quitarle al banco su espacio, porque no es su actividad. Ni el banco le puede quitar al sistema de garantía su actividad de cobertura, pero ambos son necesarios, ambos tienen que complementarse, tienen que convivir, tienen que entenderse, porque si no, el sistema financiero, el sistema de garantías no va a funcionar. ¿Para qué queremos un sistema de garantías si el sistema financiero no le sirve, no le funciona? Luego, por lo tanto, el préstamo es el mismo. La cobertura de garantía
y la actividad de prestar dinero tienen que complementarse, tienen que convivir de forma conjunta. Y hablábamos de la alianza estratégica. Todos tienen que ganar. Dentro de esta estrategia conocemos, decíamos, conocemos o hemos llegado a conocer el diagnóstico. Y ahora viene la parte de que también hemos llegado a conocer la estrategia. Pero hay estudios ya realizados que nos vienen de alguna forma a clarificar cómo tiene que ser esa alianza. Hay unos apuntes a cómo debemos los sistemas de garantía comportarnos con el sistema financiero si queremos crecer. Luego, si queremos crecer, ¿para dónde miramos? ¿Para la parte del banco o miramos para la parte de la pyme? Si queremos crecer, entonces vamos a darle a las pymes bajos tipos, mucho plazo, pero también tenemos que mirar a la izquierda, tenemos que mirar al banco. Entonces hay estudios empíricos que dicen que para expandirnos tenemos, sin olvidarnos de esto, pero esta parte es muy importante, es fundamental. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos que darle al sistema financiero características estructurales sólidas, de regulación, de supervisión, de mitigación de recursos propios y de provisiones. También es importante las características del riesgo. Es decir, es obvio que una baja cobertura va a suponer poca motivación para la expansión de los sistemas. Una cobertura de riesgo adecuada al sistema financiero va a suponer la posibilidad de crecer más en actividad para los sistemas de garantía. Y al final, de aquí, ¿qué es la conclusión que sacamos? Que la garantía, la cobertura de garantía es para el banco. La cobertura de garantía no es para la pyme. La cobertura de garantía no es para la pyme. La cobertura de garantía es para el banco. Pero el sistema de garantía sí es para la pyme. Luego ya tenemos como conclusión que hemos avanzado en el diagnóstico, hemos avanzado en la estrategia y de alguna forma la sala debe percibir que los sistemas de garantía aquí presentes, los fondos, las sociedades, tienen una hoja de ruta muy clara. Tienen un diagnóstico y tienen una estrategia. Y al final se acordaban que en Washington nos pusieron un poco contra las cuerdas, ¿no? Pues después de todo este proceso de intercambios de conocimiento, de compartir experiencias, de trasladarlas, ya al final el Fondo Monetario Internacional del 2010 dice que todos los países deben tener coberturas de garantía y sistemas de garantías para las pymes sólidos. En el 2012, un informe de la OCDE viene a decir también exactamente lo mismo. Y en el 2014, el Banco Mundial, a través de un grupo de trabajo, establece 16 principios que se deben cumplir para la implementación y el desarrollo de sistemas de garantía de una forma donde de alguna forma son orientaciones al éxito en la implementación de los diferentes sistemas. Bueno, y hemos avanzado en las tipologías. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que aquí tienen numerosos logos de entidades latinoamericanas o iberoamericanas que desarrollan la actividad de garantías. ¿Pero lo hacen de la misma forma? No. Luego, ha sido necesario avanzar y conocer las diferentes tipologías. Y hay una tipología empírica que nos vienen a identificar las distintas formas de operar la garantía. Por un lado, hay un grupo que es los sistemas de garantía que asumen el riesgo sobre su balance, sobre su propio patrimonio. Pero hay
operadores de garantía que no asumen el riesgo sobre su patrimonio, sino que son meros administradores de fondos de garantía o son fiduciarios de fideicomisos de garantía. Mientras que en entidades donde la garantía asume el riesgo sobre su patrimonio, fundamentalmente hay dos grupos. Los esquemas que están soportados por figuras jurídicos mercantiles al uso, sociedades anónimas fundamentalmente o SGR, que soportan el riesgo sobre su patrimonio. Y hay esquemas de instituciones públicas, por ejemplo, agencias de desarrollo, que asumen el riesgo sobre su balance, sobre su patrimonio, porque tienen y manejan presupuestos internos de la entidad. Luego, trasladándonos a Argentina, ¿dónde identificarían, por ejemplo, a Fogava? Dice Verónica en lo azul, ¿no? Claramente, ¿por qué? Porque aunque se denomine Fondo de Garantía de la Provincia de Buenos Aires, detrás de ese logo hay una S y hay una A. Luego, por lo tanto, es una sociedad anónima. ¿Dónde identificarían ustedes aquí a Fogar? Aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque es un fideicomiso cuyo fiduciario es el BESI, ¿no? Vice. El vice. Luego, es que esta clasificación no es ociosa. Es que si yo les propongo, no vamos a entrar aquí en ello, pero les propongo que hagan un modelo de negocio con un lienzo de Canvas, hagan un modelo de negocios, Fogava se haga su modelo de negocio y Fogar se haga su modelo de negocio. Y van a ver que los elementos del modelo de uno y otro cambian. Y eso, en consecuencia, significa que operar la garantía significa o supone también modelos de negocio distintos. Varían sobre todo en algunos elementos. No es que varíen en todos, pero evidentemente hay diferencias. Hay distintas formas de hacer o desarrollar la actividad. Creo que me estoy alargando mucho. De esto ya lo he comentado. Hemos avanzado, estamos hablando del presente. Hemos hablado mucho en reconocimiento, en institucionalidad. Quizás la más rotunda, la más importante, es que el Banco Mundial haya identificado 16 principios que se tienen que dar para la implementación de los sistemas de garantía. Muy rápidamente, algunas conclusiones. Repito, somos esquemas heterogéneos, pero tenemos una misión común, la PYME. No se nos puede olvidar que estamos aquí porque hay pymes. No estamos aquí porque hay Fogavas o fondos, estamos aquí porque hay pymes, porque ese es el objeto de nuestra misión, el fundamental, que podamos ayudarles a acceder al crédito, que esa es nuestra verdadera misión. Orígenes privados, pero fijaros que luego ha venido un desarrollo de recursos públicos muy importante. La consolidación de necesidad permanente de la cobertura de garantía. La cobertura de garantía está en el sistema financiero y no está de forma temporal, está de forma intemporal, exactamente igual que la actividad crediticia. En las crisis sistémicas nos hemos vuelto muy relevantes. Ya, ¿quién va a discutir ahora que en la crisis del COVID quien ha sostenido a las empresas ha sido la cobertura de garantía? ¿Quién va a discutir eso? ¿Qué mayor publicidad nos han hecho los estados cuando han recurrido a la garantía para sostener la actividad productiva? Orientación estratégica, no se olviden. El foco, el objetivo es la integración en el sistema financiero. Eso tiene obligaciones.
tenemos que cumplir con requerimientos del sistema financiero, pero evidentemente es realmente el objetivo, es nuestro foco, la integración en el sistema financiero. En los últimos tiempos vemos que hay desarrollo de nuevos productos de garantía, están surgiendo necesidades desde el punto de vista de criterio ESG, están surgiendo necesidades de atender la sostenibilidad y por lo tanto surgen nuevas necesidades en el mercado que también los sistemas de garantías tenemos que ayudar a cubrir. Y una cuestión quizás ya rozando lo técnico, es decir, los modelos de negocios tienen que asignar recursos de forma importante a la transformación digital integral de los sistemas. No se olviden que nuestros partners, el sistema financiero, los bancos, están invirtiendo muchísimo en digitalización. Nosotros tenemos que ir en paralelo, no podemos ir a una velocidad diferente, tenemos que ir en la misma velocidad que ellos, porque no podemos quedarnos fuera de su nivel de tecnología en este sentido. Y tenemos futuro, de alguna forma y muy rápido para ir concluyendo. Las tendencias, ¿cuáles son? Crecimiento y desarrollo futuros importantes. Eso va a suponer unas perspectivas que tras una expansión importante creciente va a haber crecimiento. Pero también es cierto que va a haber crecimientos heterogéneos. No van a ser iguales o no va a ser crecimientos homogéneos. Va a continuar el papel relevante del Estado. Es que aquí hoy estaba el Estado y el que ha inaugurado estas sesiones ha sido el Estado. Luego, por lo tanto, el rol del Estado va a ser siendo muy importante en los sistemas de garantía en el futuro. Y eso significa que los esquemas públicos van a seguir coexistiendo con los privados. Ejemplo, Argentina, SGR con fondos. Está claro que en todos los países, de alguna forma, esto va a ser de esta forma y no de otra. Implementación de marcos regulatorios y de supervisión sólidos y eficientes. Sin eso no nos vamos a integrar en el sistema financiero. Sin marcos regulatorios sólidos y eficientes nunca vamos a integrarnos. Y por lo tanto la regulación tiene que ir orientada en ese sentido y en la reducción, en la mitigación de recursos propios y en provisiones. Va a haber iniciativas de reafianzamiento multilaterales y nacionales. Las multilaterales en América Latina llevamos muchos años, es una asignatura pendiente y espero que en los próximos tiempos esto pudiera ser una realidad. Hoy por hoy, igual que existe en Europa, con el Fondo Europeo de Inversiones, en América Latina no existe. Impulso a los informes de adicionalidad financiera. Esta mañana se hablaba de la adicionalidad de forma transversal. Los organismos multilaterales en los últimos años han insistido mucho en esto. Es decir, un sistema de garantía tiene que generar impacto, tiene que generar adicionalidad financiera, económica, incluso impacto macroeconómico. Hacia la transformación digital integral de la actividad. Lo acabamos de comentar y no me extiendo por el tiempo. El control y gestión de riesgos con modelos de pricing. El pricing no puede estar ausente en los modelos de negocio de los esquemas o sistemas de garantía en el futuro. Igual que no pueden estar ausentes las ERP que permitan la transformación digital. Y por último, ya y para terminar, un epílogo. Esto es una experiencia que me sucedió hace unos meses. Y es que el presidente de la ECM tenía que ir a Polonia a un acto de la ECM y la secretaria general me llamó, Catrín, y me preguntó, Pablo, me dice el presidente que cuál es la garantía más antigua o el esquema de garantía más antiguo se conoce.
Y mi respuesta fue, bueno, yo creo que esto de dar una garantía a cambio de dinero, pues yo creo que eso ha existido prácticamente toda la vida, ¿no? Pero de pronto me acordé de un dato, y fue el mercader de Venecia. Si ustedes recuerdan, el mercader Antonio le da a un prestamista veneciano como garantía, le da una libra de carne lo más cerca del corazón. Y la historia luego prosigue con la historia de que el mercader sus barcos tienen un accidente, etcétera, etcétera, no puede pagar. Y el prestamista le reclama la libra de carne lo más cercana que tenía del corazón, lo cual eso significaba casi con seguridad que el mercader de Venecia fallecía sí o sí. Y eso de alguna forma, esta imagen literaria, pues me permitió hacer una reflexión final que les transmito a ustedes. El mercader de Venecia ofreció como garantía su libra de carne cerca del corazón. Y yo de verdad lo que siento aquí, lo que veo aquí hoy, es que aquí hay muchas personas que tienen la garantía muy cerca de su corazón.